Queridos hermanos, buenas noches. El día de hoy continuamos con nuestro curso de música litúrgica con un tema muy importante, lo que es el ordinario y el propio de la misa, con sus respectivos cantos. Es necesario, una vez vistas las partes de la misa, y que en nuestro sitio web pueden ver el esquema, pasar a distinguir eh, el ordinario del propio, porque teniéndolo claro es que logramos entender cómo debe de ser cada canto litúrgicamente hablando. Pues queridos hermanos, bienvenidos a nuestro curso. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio musicasacratlalnepantla.org para encontrar el texto, imágenes y actividades de nuestro curso. Vamos a definir en primer lugar lo que es el propio y el ordinario de la misa. Podemos sintetizarlo para iniciar diciendo que hay partes variables en la misa y hay partes invariables. Esto significa que algunos textos de la celebración no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia, y algunos otros textos podemos elegir nosotros el canto eh, que es más propio para determinado tiempo, celebración, festividad. Los propios de la misa, de latín propium, son las partes variables de la liturgia que cambia cada fiesta u ocasión. El ordinario, de latín ordo, que significa orden o rito de la misa, parte constante que no varía en todas las celebraciones. También existen los comunes, esas partes del rito que son comunes a algún grupo de santos, como los apóstoles o los mártires. Pues vamos a analizar más a detalle estas definiciones. El ordinario de la misa es el texto que no cambia, como es el Kyrie, Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, el Santo, el Cordero de Dios, textos invariables. Y esto significa que nosotros no tenemos la libertad de cambiarlos, como sucede. Hay muchos cantos que se cantan en las celebraciones de la Eucaristía que han sido modificados. Por ejemplo, el Cordero de Dios. El texto nos lo da el misal romano y debemos de respetarlo como está ahí. Pero encontramos en la tradición de la gente pues cantos alterados. Por ejemplo, aquel que dice: oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y consérvanos la paz. No es el Cordero de Dios propio de la misa. No debería de cantarse en la celebración. En el Gloria también es común encontrar este tipo de alteraciones al texto, o que se eligen cantos a la Santísima Trinidad y que no son el Gloria, el texto invariable del Gloria. El más común quizás sea aquel que dice: Gloria al Señor, que reinas en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y las estrofas, una dedicada a cada una de las personas de la Santísima Trinidad,
es un canto a la Trinidad, pero no el himno de gloria, que analizaremos un poquito más adelante. Los propios de la misa son los cantos que varían. Por ejemplo, el canto de entrada, el salmo responsorial, el versículo del aleluya, el canto de presentación de dones o el ofertorio y el canto de comunión. Aquí nosotros podemos elegir, de acuerdo a las normas litúrgicas, el canto propio. Pensemos en el canto de entrada. Es un canto que nosotros podemos variarlo de acuerdo al tiempo litúrgico. No será el mismo canto de entrada en Cuaresma que en Pascua, en Adviento que en Navidad o en tiempo ordinario, porque el canto de entrada nos da la temática, el ritmo de la celebración. Y si pusiésemos, por ejemplo, un canto de Navidad, un villancico, como canto de entrada en Cuaresma, pues no hay lógica, no hay sincronía, no nos está dando la temática del tiempo ni de la celebración. Entonces no sería lo propio, ¿verdad? Uno de los que es más claro la variación es, por ejemplo, el versículo del aleluya, que cada celebración varía porque nos presenta la síntesis del texto del evangelio que será proclamado. Vamos a analizar ahora lo que es el ordinario de la misa. De latín ordo, que significa orden, que nosotros entendemos como rito, ¿verdad? Ordinario no significa común o insignificante de ninguna manera, aunque cuando lo preguntamos a veces las personas nos dicen que a eso les suena. No, viene de ordo, orden, rito, y podríamos decir es el rito de la misa. La liturgia de la iglesia pone orden a la palabra de Dios, a las oraciones, a muchos elementos. La palabra que quizá mejor podamos entender es la de rito. Ordo es igual a rito, a orden. Nosotros en nuestra vida tenemos muchos ritos. Por ejemplo, nos levantamos a determinada hora, inmediatamente nos aseamos, lavamos nuestra boca, nos bañamos, nos vestimos, etcétera. Muchas cosas las hacemos quizá inconscientemente como rito, o sea, de una forma ordenada. Pues la liturgia de la iglesia ordena a Dios, es decir, pone orden para que las cosas estén consagradas a Dios, pero también ordena las palabras, las oraciones, los movimientos, los cantos, los gestos, etcétera. Incluso nosotros podemos ver un templo y debe de estar ordenado. Los lugares litúrgicos bien definidos, utilizados para su función, el espacio, los diferentes elementos tienen que estar ordenados, porque la liturgia, entre sus características, entre sus atributos, es que tiene que ser orden. El ordinario de la misa es el texto que no cambia, contrasta con los propios, que tienen un texto que podemos variar a lo largo del año litúrgico o de la celebración, solemnidad o fiesta que celebremos. ¿Dónde encontramos este ordinario de la misa? En el misal romano. Hace la sesión pasada hablábamos de la institución general del misal romano y que nos dice que no le está permitido al sacerdote añadir, cambiar o quitar ninguna de las partes. En el misal romano encontramos este ordinario de la misa, este orden de la misa,
al rito de la misa. Y nosotros no lo podemos cambiar, porque repito, no está permitido añadir, cambiar o quitar ninguna de las partes. Y eso significa que nosotros debemos de seguir el orden que la liturgia, que el rito, que el misal romano nos presenta. La Iglesia afirma que el ordinario de la misa tiene que ser privilegiado, está en primer lugar. Su elección debe de ser hecha por un periodo de tiempo bastante largo. Si no, asumen la categoría de cantos propios de un día. Así cada tiempo litúrgico tendrá su música y su color. Si se le reservan sus melodías. ¿Qué significa esto? Que nosotros recomendamos que los cantos sean tradicionales para el pueblo, que la gente los cante. Recuerden que es algo que hemos dicho, que la razón de ser de la renovación litúrgica, de nuestra participación en la misa, es precisamente hacer que el pueblo de Dios participe. El canto le corresponde al pueblo de Dios. Y al hacer nosotros una selección de cantos, debemos hacer que estén hechos para que la gente los cante. Entonces, pues la recomendación es quizá no variarlos tan seguido, quizá por tiempos litúrgicos, por determinadas épocas, para que verdaderamente los fieles participen del canto. El ordinario. En pocas palabras, son los cantos con texto fijo, independientemente del día o de la fiesta. Si ustedes contemplan el misal romano, se darán cuenta que es un libro muy grande, de una gran cantidad de páginas. Ahí vienen diferentes esquemas de celebración. Por ejemplo, de acto penitencial hay 3. Vienen lo que llamamos tropos, ¿verdad? Que ya en su momento, cuando analicemos propiamente el canto del Señor ten piedad, analizaremos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Es muy rico el misal romano. Tiene una gran variedad de celebraciones, de oraciones, de festividades, porque contiene todas las celebraciones del año litúrgico. Y nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Estas celebraciones, estos textos, así como viene el misal. Miren, vamos a revisar. Decíamos que los cantos del ordinario son el Kyrie, el Gloria, el Santo, el Cordero de Dios. Podemos añadir el Credo, que también puede ser cantado, el Padre Nuestro y la plegaria eucarística. De hecho, fíjense ustedes, la misa por completo puede ser cantada. Desde que inicia hasta el final está musicalizada. El mismo misal romano contiene los esquemas, las partituras de la misa completa, ¿verdad? Recuerden que parte integral de la liturgia solemne es el canto. Perdón. Y esto significa que la celebración modelo, la celebración solemne, el ideal de una celebración es que toda sea cantada. Si ustedes visitan esta lección en nuestra página web, verán que viene ahí indicado los grados de participación. Por importancia de los cantos y de los ministros, a quién le corresponde cantar y cuáles son las partes que se tienen que privilegiar en el canto. Bueno, pues vamos a decir una palabra sobre los cantos del ordinario. Iniciamos con el Kyrie, texto griego. Kyrie eleison, Señor,
ten piedad. Es una fórmula griega con el cual los fieles aclaman a su Señor, implorando su misericordia. Este canto, hoy en día situado al principio de la misa, como rito penitencial, prepara a los fieles a la celebración del misterio eucarístico. Aunque el Señor ten piedad está situado en el acto penitencial, lo consideramos un canto de gloria. ¿Por qué razón? Porque lo primero que proclamamos es al Kyrios, al Señor, ¿verdad? Al Rey de Reyes, que no es como los reyes de este mundo. Es un rey que tiene misericordia, y por eso nosotros imploramos piedad. Entonces lo primero que estamos proclamando al decir Kyrie es la gloria, la grandeza de nuestro Señor, y le suplicamos tenga misericordia de nosotros. Tenemos el himno de gloria de origen oriental, que remonta al siglo II en la liturgia romana. Fue al inicio el canto de entrada de la misa de Navidad, puesto que conviene perfectamente por la inspiración original de la base del texto. Progresivamente fue utilizado en las grandes fiestas del año y en los domingos. Nosotros, en los domingos, en las solemnidades y en las fiestas, proclamamos el himno de gloria. El credo puede ser cantado, aunque quizá rara vez nos tocará, ¿verdad?, participar. Pero ustedes pueden buscar en internet, hay música muy bella para el credo. El texto cantado corresponde al símbolo niceno-constantinopolitano. Es la pieza más tardía del ordinario, incluida a principios del siglo XI. Alguna vez alguna persona me reclamaba porque rezamos el credo de los apóstoles, y decía, es que yo no sé por qué cambian, ¿verdad?, el credo, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen más corto? Y no, de ninguna manera, ¿verdad? De hecho, nosotros utilizamos los dos textos dependiendo el tiempo litúrgico. En realidad el texto más antiguo es el más corto, ¿verdad? El de los apóstoles, hasta el mismo título lo dice, ¿verdad? El credo de los apóstoles. La iglesia desde el principio proclamó su fe en Jesucristo, ¿verdad? El Santo y el Benedictus. Al comienzo de la plegaria eucarística, el canto del Santo introduce el gran recitativo del prefacio. Se llama himno de los serafines, que oyó en el templo de Jerusalén el profeta Isaías. Invita a la iglesia de la tierra a unirse a la liturgia del cielo. Proclamamos, de acuerdo al texto bíblico, en 3 ocasiones, Santo, Santo, Santo. Y tiene una lógica, ¿verdad? Cuando nosotros proclamamos Santo, nos responden Santo, y nosotros volvemos a proclamar Santo, y eso significa que tiene que haber nuevamente una respuesta, y así es como significar que eternamente proclamamos la santidad de Dios, el único santo, 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 es el Señor, etcétera, ¿verdad? El Agnus Dei, Cordero de Dios, es el canto que acompaña la fracción del pan que acaba de ser consagrado.
que interviene algunos momentos antes de la distribución de la comunión de los fieles. Así los asistentes aprovechan del espacio que hay entre la consagración y la comunión para saludar con homenaje y súplica humilde a Él, quien se ha hecho presente para nosotros bajo la apariencia de pan. Aquí sucede en ocasiones que se enciman las partes de la misa, cosa que no tiene que suceder. Eh, Antes del Cordero de Dios está el rito de la paz, ¿verdad? Dense fraternalmente la paz. No hay ningún canto en ese momento. Lo que hacemos es, con un signo, con un saludo, en este tiempo por la pandemia, con una inclinación de cabeza, deseamos la paz al hermano, ¿verdad? Con una expresión: la paz del Señor esté contigo, y con su respuesta: y con tu espíritu, ¿verdad? No hay ningún canto, ni debe de haber acompañamiento musical. Pierde su razón y su sentido, ¿verdad? Y si encimamos las partes, pues tampoco, ¿verdad? Se entiende momentos tan importantes de la celebración. El rito de paz es eso, ¿verdad? Si es un momento de, de eco a aquel texto bíblico que dice Jesús, que antes de ir a presentar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, ¿verdad? Es un momento de paz, de reconciliación entre hermanos. Eh, Repito, no es lo más propio bueno, de ninguna manera tiene que haber un canto, ¿verdad? Cuando se terminan todos de dar la paz, ¿verdad? Que tenemos que dar ese espacio. Alguna vez alguien me decía: padre, es que se alarga la misa. Bueno, pero no podemos sacrificar el significado de las diferentes partes y momentos de la celebración. Eh, Cuando terminan todos de darse la paz, el sacerdote toma el cuerpo de Cristo y lo fracciona. Es la fracción del pan. Es en ese momento en el que entonamos el Cordero de Dios, un canto que tiene que ser muy solemne, porque estamos ante Cristo crucificado, que está muriendo en la cruz. Cristo que está siendo partido, es decir, que está entregando su vida por nosotros. Entonces en el Cordero de Dios no tiene que haber baile ni fiesta, ¿verdad? Yo cuando he encontrado a coros que hacen eso, les pongo este ejemplo, ¿verdad? Primero, si estuvieses ante Cristo muriendo en la cruz, ¿qué tipo de música pondrías? Y ahí es cuando dan la respuesta correcta, ¿verdad? Algo muy solemne, ¿verdad? Que, que muestre un respeto y una veneración muy grande ante nuestro Señor, que entrega su vida por nosotros. Y pues ya les explico que es que así tiene que ser el canto del Cordero de Dios, ¿verdad? Ante Cristo crucificado, muriendo en la cruz, ¿verdad? Tiene que ser un momento verdaderamente solemne, y estamos a punto de recibirlo, ¿verdad? Ya desde entonces tenemos que entrar en recogimiento y en una disposición, ¿verdad? Al contemplarlo, porque el sacerdote lo muestra: este es Cristo, el Cordero de Dios. Es una definición: Él es el Cordero de Dios, aquel que es sacrificado, que derrama su sangre por el perdón de nuestros pecados. Bueno, pues vamos a ver ahora eh,
los cantos, bueno, lo que es el propio de la misa. Son los cantos que varían según la fecha propia del día del año litúrgico o de algún otro evento como la fiesta de un santo. Contrasta con el ordinario, lo que acabamos de decir, textos que están en el misal romano y que nosotros no tenemos ninguna facultad para cambiarlos, ¿verdad? Porque los cantos del ordinario no cambian, no pueden ser variados. Hay diferentes esquemas y lo que hacemos nosotros es elegir, eh, pero no cambiar, ¿verdad? No es lo mismo elegir los textos que la liturgia nos propone en el misal romano, dependiendo el día, la celebración, etcétera, a modificarlos, ¿verdad? No podemos modificar, es decir, cambiarle sus palabras. Lo constituyen las piezas en el que los textos varían de acuerdo con la fiesta o el tiempo litúrgico. Por ejemplo, el canto de entrada. Nosotros podemos elegir un canto, por ejemplo, para el Adviento. Hay cantos con un contenido escriturístico y teológico muy profundo. Recuerden que lo primero que tiene que inspirar nuestros cantos es la palabra de Dios. Y en segundo lugar, las fuentes litúrgicas. Y eso nosotros lo tenemos que revisar. La realidad es que encontramos en ocasiones cantos con contenidos bíblicos y teológicos y litúrgicos muy pobres, ¿verdad? Sin afán de ofender ni criticar a nadie, pero da la impresión de que un día nos sentáramos bajo un árbol y lo que se nos inspire, ¿no? Sin hacer un estudio de los textos bíblicos propios del tiempo, de el ritual, ¿verdad? Del misal romano, de las oraciones, de la temática teológica y espiritual del tiempo. Por eso que encontramos cantos riquísimos, pero también cantos muy pobres. La recomendación es que busquemos siempre aquellos que tengan mucho contenido bíblico, teológico, escriturístico, espiritual. ¿Por qué? Para alimentar a los fieles, para alimentarnos nosotros, ¿verdad? Cuando un canto tiene un contenido profundo, verdaderamente alimenta nuestra mente, nuestra fe, nuestro corazón, nuestra espiritualidad. Entonces, por ejemplo, el canto de entrada puede ser un canto de acuerdo al tiempo litúrgico, puede ser un himno de acuerdo a la festividad. Por ejemplo, acabamos de celebrar a el apóstol San Bartolomé. Por ejemplo, de canto de entrada podría ser un himno, ¿verdad? Al apóstol, ¿verdad? Por ejemplo, si es una solemnidad de la Virgen, por ejemplo, de Nuestra Señora de Guadalupe, pues lo ideal sería un canto a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que conozca y que cante el pueblo, los fieles. Si estamos en un domingo de Pascua, pues un canto con toda la temática pascual. Hay cantos que tienen mucho contenido bíblico, ¿verdad? Si es el domingo de la resurrección, pues cantar a la resurrección de Cristo. Si estamos en Navidad, pues un villancico litúrgico, ¿verdad? Porque lo acentúo, villancico litúrgico, porque hay cantos navideños que no son propios de la liturgia también, ¿verdad? Tenemos que buscar los que son propios para la liturgia. Bueno, el canto de entrada acompaña la procesión de entrada del celebrante y de sus ministros, procurando ayudar a los fieles a entrar en el misterio celebrado, dando el tema del día o de la fiesta. Entonces no podemos poner cualquier canto al arbitrio, ¿verdad? El que se nos ocurra. No, tenemos que conocer qué estamos celebrando, en qué tiempo estamos, si hay alguna solemnidad, alguna fiesta,
para poder elegir el canto propio. Tiene mucha importancia porque este canto une ya a los fieles en una sola voz, en una sola intención, en un solo corazón. Y entonces lo ideal es que los fieles lo canten, ¿verdad? Tendríamos que elegir un canto que conozcan y que canten los fieles. Si así lo hacemos, ayudamos a los fieles ya desde el inicio a vivir la celebración, a introducirse en la celebración. Y esto psicológicamente y espiritualmente es muy importante, ¿verdad? Es como ayudar a que no solo nuestro cuerpo esté ahí en la celebración, sino nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestras intenciones estén ya en la celebración, con atención, para participar. Acentuamos que el canto de entrada puede dar el tema de la celebración. Imagínense que llegan los fieles y de repente escuchan un canto navideño. Pensemos, adeste fideles, et triunfantes, venite, venite, etcétera. Pues la gente inmediatamente le ayudamos a que entre en el misterio de la Navidad, a que se sensibilice, ¿verdad? En el misterio celebrado. Y lo mismo en cada tiempo litúrgico. El Salmo es la respuesta a la palabra proclamada. El Salmo es palabra de Dios. El Salmo no lo podemos sustituir bajo ninguna circunstancia ni razón por un canto que no sea el Salmo ni palabra de Dios, cosa que nos ha tocado ver. Que pues yo quiero pensar que de buena fe, pero indebidamente le ponen un canto bonito. Recuerden, el sentimiento no es criterio litúrgico. No buscamos las cosas, no elegimos los cantos porque sean bonitos, ¿verdad? Los tenemos que elegir en función de la celebración, respetando las normas litúrgicas. El Salmo es palabra de Dios. Los salmos fueron escritos para ser cantado, y lo ideal es que sean cantados siempre. En este tiempo, bueno, el tiempo de pandemia, se nos pide reducir el canto, ¿verdad? Hay que seguir las indicaciones de sus párrocos, pero tener presente que de forma propia el salmo tiene que ser cantado siempre. Ahí es donde adquiere toda su viveza, su fuerza y su expresión, que son partes importantes de la celebración. El verso del aleluya, ¿verdad? El aleluya no podemos modificarlo, ¿verdad? El aleluya tiene que ser cantado así, aleluya, aleluya, ¿verdad? Puede ser varias veces, pero únicamente la palabra aleluya. No se pueden añadir textos, como sucede, ¿verdad? También nos ha tocado escuchar, ¿verdad? Por ejemplo, que dicen, tu canto es de alegría, tu canto es de paz, aleluya, aleluya. Eso no es adecuado, eso no es propio de la liturgia, por lo cuanto les pedimos que no lo hagan. Es solamente aleluya, 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 aleluya. Y el verso del aleluya, que ese sí es parte del propio, es decir, es algo variable cada celebración, respetando el texto propuesto en el leccionario, ¿verdad? En el libro propio, donde se contienen las lecturas de la palabra de Dios, los salmos, y estos versos del aleluya, o para Cuaresma, el honor y gloria. Recuerden, el aleluya no puede ser modificado. Hay otro muy famoso, aquel que dice, busca primero el reino de Dios, etcétera. No es propio de la liturgia.
¿verdad? Recuerden, no podemos añadir nada al texto del aleluya. Únicamente proclamamos aleluya, aleluya, las veces que sean necesarias, y el verso propio que encontramos en el libro propio de las lecturas llamado leccionario. El canto de presentación de dones es un canto del propio de la misa que, como venimos diciendo, nosotros podemos elegir, pero siempre de acuerdo a la temática. La Institución General del Misal Romano, en su tercera edición típica, que es la que tenemos en la actualidad, le llama canto de presentación de dones. Anteriormente le llamábamos ofertorio. Por eso aquí lo pusimos de esta forma: presentación de dones u ofertorio, para entender en qué parte de la misa estamos. Con este rito preparamos lo necesario para la liturgia eucarística. Presentamos los dones de la creación para el sacrificio eucarístico. ¿Qué es lo que presentamos? El pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. En primer lugar, y es lo más importante. También, ¿verdad?, se puede hacer ofrenda que nosotros queramos hacer a Dios, ¿verdad? También se puede presentar ayuda a los pobres, hacer alguna ofrenda económica para el culto, para las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Pero en primer lugar presentamos el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que debe de decir el texto, ¿verdad? Que presentamos el pan y el vino. Hay cantos muy adecuados, ¿verdad? Presentamos pan y vino, ¿verdad? Este pan y vino, Señor, se convertirán en tu cuerpo y sangre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Esos son cantos propios, esos son cantos correctos, ¿verdad? El canto de ofertorio no tiene que ser intimista. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que hable de mí, ¿verdad? Como puede ser en el caso de yo no soy nada, ¿verdad? Y del polvo nací, pero tú me amas. Hay quienes lo utilizan pensando en que dice tuyo soy, o sea, como una ofrenda personal. Pero en la liturgia los cantos que hablen de mí no son propios, porque recuerden que la liturgia es comunitaria. No deben de ser cantos intimistas, que pueden usarse muy bien en otros momentos, ¿verdad? En un retiro, en momentos de meditación, de reflexión, de oración personal. Están muy bien, muy adecuados esos cantos. La liturgia es comunitaria, y en este momento de la celebración se presenta el pan y el vino, junto con las ofrendas que hacen los fieles. Miren, les adelanto en este momento algo que veremos la próxima lección. Pero creo que en este momento queda muy, muy bien. Nos va a ayudar a comprender. Miren, hay cantos, ¿verdad?, que llamamos procesionales, que son el canto de entrada, el canto de presentación de dones u ofertorio y el canto de comunión. Son cantos del propio. Estos cantos deben de decir lo que se está haciendo, es decir, su texto debe de expresar, de explicar lo que se está moviendo, lo que se está realizando en ese momento. Por ejemplo, en el canto de entrada, al inicio de la celebración, ¿qué es lo que está sucediendo? Los fieles se reúnen en comunidad para celebrar. Y entonces un canto de entrada que tendría que en primer lugar decir esto, ¿verdad? Y aquí encontramos, por ejemplo, cantos muy bien hechos. Aquel que dice: reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar,
celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Es un texto muy bien hecho. Nos reunimos en la iglesia en el nombre del Señor que nos congrega para celebrar el misterio de nuestra fe en unidad, en caridad. También en el canto de entrada decíamos podemos poner un canto propio del tiempo litúrgico, si es Cuaresma, si es Adviento, si es Navidad, si es Pascua. Un himno propio de la celebración, si es por ejemplo un santo al que se está celebrando, si es a la Virgen María, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En este momento de la presentación de los dones, también el canto tiene que expresar lo que se está realizando en la celebración. Al sacerdote se le presenta el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que se está celebrando, el misterio que estamos celebrando. Y entonces el canto en este momento tendría que expresar esto. Te presentamos el vino y el pan. Bueno, y lo mismo sucede en comunión, en el canto en la procesión de comunión. ¿Qué es lo que estamos realizando? Pues vamos al encuentro del Señor para comerlo, para recibirlo en comunión. Y entonces, ¿qué debe de decir el canto de comunión? Eso que está sucediendo, eso que estamos haciendo, recibiendo, comiendo a Cristo. Les comparto que quizá es donde menos se elige de forma correcta a los cantos en comunión, porque ahí es lo más común es poner el canto que le gusta, ¿verdad? Al coro, a determinadas personas, aunque no esté expresando el misterio que estamos celebrando, que estamos recibiendo, es decir, a Cristo que se entrega para comerlo. Bueno, el canto de comunión. Su función es acompañar a los que se acercan a la comunión, es decir, a comer el cuerpo y la sangre de Cristo, a la unión con, ¿verdad? La unión con Dios, la unión entre Dios y el hombre, porque dice la palabra de Dios, Evangelio de San Juan, capítulo 6, el discurso del pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dicho en otra traducción, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, se une a mí y yo a él. La comunión es el momento de la unión con Dios, que se ha hecho alimento para que al comerlo nos nutramos de Él, de su gracia, de su vida divina, para que experimentemos su presencia. Su tema está casi siempre en relación con el sacramento que se distribuye en este momento. Trata de sintetizar la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Aquí tampoco es recomendable utilizar cantos intimistas, es decir, cantos que hablen de mí, ¿verdad? Debemos de hablar, de tener cantos que hablen de Cristo, que se entrega, ¿verdad? Hay una diferencia muy grande, ¿verdad? Lo veremos más a detalle. Todos estos cantos los vamos a estudiar a detalle, ¿verdad? Vamos a dedicar una lección para cada uno de ellos, ¿verdad? Yo sé que pueden surgir muchas inquietudes, soy consciente, ¿verdad? Son primeras aproximaciones, ¿verdad? Para algunos términos que es necesario que tengamos presente. El día de hoy, entender lo que es el ordinario y el propio, porque después son palabras que utilizaremos mucho al referirnos a las partes, a los diferentes cantos de la misa. Y como les decía, adelantando lo de la próxima lección, nosotros podemos resumir 3 reglas para la selección de cantos correcta en la liturgia.
Yo les llamo las 3 reglas de oro para la selección de cantos litúrgicos. Se las resumo en este momento, las explicaremos a detalle la próxima clase, la próxima sesión. Los cantos del ordinario, aquellos de texto invariable, aquellos que no podemos modificar, así es como tienen que ser cantados, ¿verdad? Tenemos que revisar el misal romano y así como están escritos deben de ser ejecutados, deben de ser cantados, ¿verdad? Si hay alguna variación en algún canto, no lo podemos cantar. Pongamos por ejemplo el Padre Nuestro. Ahí en el misal romano viene escrito el texto del Padre Nuestro. Nosotros no tenemos ninguna autoridad ni facultad para modificarlo. Y entonces si lo cantamos tiene que ser con ese texto del misal romano. Pero encontramos modificaciones. Por ejemplo, aquel que tomaron la letra de aquella canción de los sonidos del silencio. Dice: Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, el reino que se nos prometió, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Da? Está totalmente modificado. No es el Padre Nuestro bíblico, no es el Padre Nuestro que encontramos en la liturgia, y entonces no podríamos cantarlo. Además de que al ser tomado de ser una canción, ¿verdad? A la cual se le modificó el texto, eso es algo que consideramos antilitúrgico y de ninguna manera puede usarse en una celebración, ¿verdad? De ninguna manera a una canción que se ha tomado, por muy bonito que sea, y se le modificó el texto, ¿verdad? Queriendo ponerle un texto religioso para cantarlo en una celebración como la misa, eso no lo podemos hacer, ¿verdad? Los cantos de uso litúrgico tienen que ser compuestos específicamente para una celebración, ¿verdad? Sin alteración de los textos del misal romano. Bueno, primera regla: los cantos del ordinario tienen que ser cantados como están en el misal romano, ¿sí? En el ordinario de la misa. Los cantos del propio, que decimos que son los cantos procesionales: el canto de entrada, el canto de presentación de dones u ofertorio y el canto de comunión, ¿verdad? Las 3 son procesiones, acompañan una procesión. Esos cantos deben de decir, deben de expresar lo que se está realizando en ese momento. Cuando inicia la celebración, la congregación de fieles que se reúnen para celebrar. En la presentación de dones se presenta el pan y el vino que se convertirá en el cuerpo y sangre de Cristo. Y en la comunión deben de expresar que se recibe a Cristo, ¿verdad? Que lo comemos, que Él es la Eucaristía, que se nos entrega. Y hay otros cantos que nosotros llamamos aclamaciones, ¿verdad? Y estos tienen que ser solemnes y festivas. Aclamaciones como el Aleluya, por ejemplo, como el Gran Amén, etcétera, ¿verdad? Hay muchas aclamaciones en la misa y le dan viveza, expresividad al texto, ¿verdad? Amplifican nuestra oración, la solemnizan, y por eso es importante que sean cantadas, ¿verdad? Les repito, en la próxima lección vamos a analizar a detalle estas 3 reglas con sus respectivos cantos. Miren, vamos a revisar ahora los textos. Decíamos que el ordinario de la misa son los textos que no deben cambiarse, que así como están en el misal romano, deben de ser respetados siempre. El Señor ten piedad, este es el texto del misal romano: Señor ten piedad, y la respuesta: Señor ten piedad. Cristo ten piedad, y la respuesta: Cristo ten piedad. Señor ten piedad, con su respuesta: Señor ten piedad. Yo sé, alguien me podrá decir: Padre, pero es que hay algunos que dicen de nosotros. Bueno, los misales anteriores al que usamos ahora, efectivamente decían de nosotros, ¿verdad? Y hay muchos cantos que litúrgicamente
en su tiempo fueron totalmente correctos, porque decían: Señor, ten piedad de nosotros. ¿Qué es lo que recomendamos? Bueno, atendiendo a los fieles, recomendamos que los cantos que son de uso, ¿verdad?, que son tradicionales en las comunidades, pueden seguirse usando, ¿verdad? Señor, ten piedad de nosotros. Pero cuando se renueven, tienen que ser ya con este texto, ¿verdad? Este texto renovado. ¿Cuál fue la razón de quitarle de nosotros? Bueno, la razón es pensar en una piedad de Dios universal, no solamente de nosotros los que quizá estamos reunidos ahí, sino como un atributo de Dios, ¿verdad? Su misericordia, que Él es misericordia y que tiene misericordia de toda criatura, ¿verdad? Son, podríamos decir, cuestiones teológicas, ¿verdad? Actualmente el misal romano tiene este texto, y así es como los cantos tienen que ser cantados. El canto del Señor, ten piedad. Existen los tropos de la misa, ¿verdad? Que son expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el Adviento, en Cuaresma, en Pascua, en Ordinario hay muchos, ¿verdad? Estos los analizaremos a detalle, ¿verdad? También están en el misal romano. Tener presente que el misal romano tiene 3 esquemas de acto penitencial y que tiene muchas opciones de Señor, ten piedad, ¿verdad? Pero tienen que ser como están ahí en el misal romano, ¿verdad? Cuando analicemos propiamente en una única lección el Señor, ten piedad, revisaremos estos llamados tropos, ¿verdad? Si ustedes tienen acceso al misal romano, pueden revisarlo. Si ustedes me lo permiten, les voy a dejar un link en el sitio, en nuestro sitio web, en la lección número 6 del curso de música litúrgica, donde ustedes pueden encontrar los libros litúrgicos, ¿verdad? Hay una página donde los encontramos todos en PDF, y donde se pueden descargar sin problema, ¿verdad? O lo pueden encontrar en la página del Vaticano. Voy a dejarles los dos links en nuestro sitio, musicasacratlanepantla.org, curso de música litúrgica, lección número 6. El himno de gloria. Este es el texto litúrgico que no debe de ser modificado, ¿verdad? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Así es como debe de ser cantado el himno de gloria, sin ninguna modificación. Encontramos entonces cantos que se cantan en lugar del gloria. No es lo más correcto. ¿Como cuál? Aquel que dice gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, gloria a ti, oh Padre, etcétera, etcétera. Y cada una de las estrofas pues se refiere a una de las personas de la Trinidad. No es el himno de gloria, ese es un canto a la Trinidad. Decíamos aquel otro de gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tampoco es el himno de gloria. Las estrofas hacen referencia a cada una de las personas de la Trinidad, pero no es el texto litúrgico. El texto del misal romano es un canto a la Trinidad, no es un himno de gloria. Se podría cantar,
por ejemplo, en la solemnidad de la Santísima Trinidad como canto de entrada, ¿verdad? Pero no, no es el propio de la misa. Y es decir, no podríamos cantarlo los domingos en misa, ¿verdad? Como si fuera el canto de gloria. El santo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Así es como debe de ser cantado. Y entonces si encontramos cantos que no pueden ser cantados en la misa. Como aquel que le llaman de los querubines, que es santo, 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 dicen los querubines. Ya lo variaron, ya lo cambiaron, cambió el texto. No es el canto litúrgico, no es canto propio, ¿verdad? Eso es lo que queremos que en esta sesión quede muy clarito, ¿verdad? Hay que respetar el texto como está en el misal romano. Si hay alguna variación, si es diferente el texto, no es litúrgico, no puede ser usado en la celebración. Hay algunas aclamaciones. Por ejemplo, después de la consagración, este es el misterio de la fe. O bien, este es el sacramento de nuestra fe, que se responde: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay 3 aclamaciones, pueden ser cantadas, por supuesto, ¿verdad? Y le dan profundidad, viveza, solemnidad a la celebración. Pero es este texto, no puede ser otro, no puede haber variación a este texto. Así está en el misal romano y así tiene que ser respetado siempre. Este es el misterio de la fe, Cristo lo redimió. Respuesta: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y tercera, este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Respuesta: Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has librado por tu cruz y resurrección. El gran amén, que lo ideal sería que también fuera cantado siempre, ¿verdad? Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Este es una parte muy importante de la celebración, ¿verdad? Por eso le llamamos así el gran amén. El Padre Nuestro, el texto del misal romano es el siguiente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No puede haber variación en este texto. Aquel que decíamos, ¿verdad? Que Padre nuestro tú que estás, en los que aman la verdad, el reino que se nos prometió, etcétera, etcétera. No es litúrgico, no debe de ser cantado en la celebración. Si se dan cuenta, no tiene el amén, ¿verdad? El Padre Nuestro que cantamos o rezamos en la celebración de la Eucaristía no tiene el amén. Y hay una razón muy clara. La oración que sigue, líbranos Señor de todos los males, compuesta por la Iglesia, hace una unidad con el Padre Nuestro. Es la oración que Cristo nos enseñó, unida a la oración de la Iglesia, ¿verdad? Expresada como si fuera una sola oración a Cristo. La palabra de Dios junto a la oración de la Iglesia, ¿verdad? Como una sola oración. Por eso no tiene el amén, ¿verdad? Incluso hay un gesto que tienen los sacerdotes. El Padre Nuestro lo rezamos con las manos extendidas, y al terminar el Padre Nuestro no las unimos, ¿verdad? Sino que permanecemos y líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, etcétera. Y hasta que se termina esta oración, el sacerdote une las manos. Y ahí se está manifestando esta unidad
¿verdad?, que la liturgia hace de estas dos oraciones. La oración que Cristo nos enseñó y la oración que la Iglesia presenta, donde están los frutos que obtenemos de la participación de la misa. La paz, la liberación de todos los males, de aquello que nos perturba, ¿verdad? Y que el Señor nos conceda la reconciliación y la paz. El Padre Nuestro se canta como está en el misal romano. Es el texto litúrgico. Esta es la oración que les decía, la doxología, ¿verdad? Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, con su respuesta: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. El Padre Nuestro se une a esta oración, ¿verdad? Y lo vemos claro con que en el hecho de que en el extender las manos como signo de oración que se presenta a Cristo, no se juntan, ¿verdad?, cada oración que al terminar, sino que el sacerdote mantiene las manos extendidas, expresando, está presentando esta oración a Cristo, a Dios Padre, al Padre, ¿verdad? Muy bien. El Cordero de Dios, Agnus Dei. Este es el texto del misal romano que debe de ser respetado siempre, sin ninguna alteración. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y si encontramos cantos que entonces no son propios de la liturgia, como aquel que dice: oh Cordero que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. No es el texto litúrgico, no puede ser utilizado, no puede ser cantado en la misa. Y hay más, ¿verdad? Seguramente ustedes conocen algunos, ¿verdad? Entonces, la idea también no es criticar ni juzgar, ¿verdad? Ni los cantos, respetamos a quienes los compusieron, ni a las personas que quizá los usan. Entendemos que no es de mala fe, ¿verdad? Que quizá son cosas que no saben, que no han escuchado, que no se les han dicho. Pero la intención es que al saberlo vayamos purificando, vayamos corrigiendo nuestros esquemas de cantos para participar en misa, ¿verdad? Esto nos hace mejores servidores, mejores ministros, ¿verdad? Al conocer la liturgia y al apegarnos a lo que la liturgia, las normas nos piden, ¿verdad? Entonces, si reconocen que quizá alguno de los cantos que ustedes tienen no es propio, vayan depurando, vayan corrigiendo su repertorio litúrgico, ¿verdad? Para que sea así verdaderamente un repertorio de música litúrgica para la celebración de la Eucaristía. Bueno, queridos hermanos, voy a revisar si hay alguna cuestión entre las cosas entre los comentarios que puede haber por aquí. Voy a tratar de dejar algún tiempo, ¿verdad?, después de cada sesión, para poder responder a las cuestiones o preguntas que ustedes puedan tener. Les hago un recuento. La sesión pasada hablamos de la estructura de la misa, de los ritos iniciales, de la liturgia de la palabra, liturgia eucarística, el rito de comunión,
Hoy hacemos una distinción entre lo que es el ordinario de la misa, que son partes invariables que encontramos en el misal romano y que debemos de respetar esos textos, hacer un uso de textos sagrados que nosotros no tenemos facultad de cambiar, de modificar ni una sola palabra ni la más pequeña coma, ¿verdad? Podemos variarlas. Está el ordinario el propio de la misa. Ahí sí nosotros podemos elegir de acuerdo a las normas, a lo que es propio en la liturgia. Podemos elegir qué cantos podemos utilizar. Es fundamentalmente el canto de entrada, el canto de presentación de dones como ofertorio y el canto de comunión. Son cantos procesionales, es decir, acompañan una procesión. La de el inicio, la procesión de entrada del presidente de la celebración, de los ministros. Puede ser una procesión solemne o una procesión muy corta. El canto de entrada es propio, es necesario, lo recomendable es cantarlo siempre. Comentamos que la importancia que tiene al unir a los fieles, al introducirlos en la celebración, en la temática, tiene que decir lo que se está realizando, reunirnos para celebrar. No es recomendable que sea un canto que hable solo de mí, un canto, ya decimos, intimista. Podemos utilizar cantos propios de los tiempos litúrgicos, ¿verdad? Ahí es lo ideal, en un tiempo litúrgico como Cuaresma, Pascua, Adviento, Navidad, celebraciones solemnes como solemnidades como Pentecostés, como la solemnidad de algún apóstol, etcétera. Cantos propios, que tengan el tema de estas solemnidades o celebraciones. El canto de comunión tiene que decir lo que estamos realizando, lo que estamos recibiendo a Cristo en comunión, y hay que hablar de este don tan grande que es comulgar, recibir a Cristo, ¿verdad? Les resumo las 3 reglas que estudiaremos más a detalle en la próxima sesión para terminar. Recuerden, 3 reglas de oro para que las vayan aprendiendo. Los cantos del ordinario se cantan como están en el misal romano, sin variación. Los cantos del propio tienen que expresar lo que estamos realizando en ese momento, o bien tiene que ser un canto propio del tiempo litúrgico o de la celebración que se está, de la celebración, sea solemnidad, sea fiesta, que celebramos. Las aclamaciones tienen que ser solemnes y festivas. Muy bien, queridos hermanos. Perdón, me dicen que tengo música de fondo. Bueno, perdón, la música de fondo en este momento. Bueno, queridos hermanos, entonces les invitamos a visitar nuestro sitio para ir siguiendo este curso, musicasacratlalnepantla.org. Y ahí está el botoncito que dice música litúrgica. Ahí encontrarán el texto, ¿verdad? Los textos, encontrarán este video, y lo iremos enriqueciendo con algunas actividades, con algunos links, con algunos materiales que podamos ir añadiendo, ¿ya? Agradecemos su paciencia para este trabajo que estamos realizando. Pues buenas noches, queridos hermanos, que Dios les bendiga.